Madrid vivía una de las olas de calor más intensas de los últimos años. El termómetro marcaba cifras récord y el viento seco convertía cualquier chispa en una amenaza real. En la Sierra Oeste, al norte y al este de la comunidad, varios focos de incendio avanzaban con rapidez. Las imágenes que llegaban desde Robledo de Chabela, Colmenar Viejo y la zona de Rascafría mostraban llamas devorando hectáreas de pinar, casas desalojadas a toda prisa y vecinos luchando con cubos de agua mientras esperaban la llegada de los efectivos de extinción. El humo cubría el horizonte de la capital y la calidad del aire se desplomaba. En medio de esta emergencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se encontraba coordinando el dispositivo desde el centro de control ni visitando a los vecinos afectados. Estaba en Miami, acompañada por su pareja, Alberto González Amador, en lo que oficialmente se presentaba como viaje institucional, pero que, según múltiples fuentes, combinaba actos políticos con escapadas personales. La agenda oficial hablaba de reuniones con inversores y un discurso sobre Madrid como ciudad abierta a la inversión, pero las fotos que circulaban en redes mostraban paseos por zonas turísticas, cenas privadas y jornadas completas lejos de cualquier actividad institucional verificable. La polémica no tardó en estallar. Mientras el monte ardía y cientos de efectivos se jugaban la vida para contener las llamas, Ayuso aparecía a miles de kilómetros, sonriente y despreocupada. Las críticas se multiplicaron. ¿Cómo podía la presidenta ausentarse en uno de los momentos de mayor emergencia medioambiental del año? La respuesta de su equipo fue que la gestión estaba en manos de sus consejeros y que su presencia física no era imprescindible. Sin embargo, esa justificación no frenó la indignación ciudadana. A este contexto se sumaba un elemento especialmente sensible. Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid llevaban semanas en huelga parcial. Reclamaban mejoras salariales, más personal fijo y un plan de prevención real que no se limitara a los meses de verano. Las brigadas forestales habían denunciado que su plantilla era insuficiente para cubrir el territorio y que muchos de sus vehículos y equipos necesitaban renovación urgente. En varias manifestaciones, los sindicatos advirtieron que un gran incendio podía desbordar el dispositivo y que el gobierno de Ayuso estaba ignorando sus peticiones. La ola de calor y los fuegos activos confirmaban, trágicamente, que aquellas advertencias no eran alarmismo, eran previsiones que el Ejecutivo había decidido no atender. El contraste era demoledor. De un lado, trabajadores en huelga parcial y en condiciones precarias intentando contener incendios con medios limitados. Del otro, la máxima responsable política del dispositivo disfrutando de un viaje al extranjero con su pareja, quien, además, arrastraba su propio escándalo judicial. Y como telón de fondo, un nuevo capítulo que olía a negocio urbanístico. Varias fuentes apuntaban a que zonas afectadas por incendios anteriores estaban en la mira de recalificaciones y operaciones inmobiliarias, un patrón tristemente repetido en España donde el fuego abre la puerta a la especulación del suelo. Mientras en la Comunidad de Madrid los incendios seguían avanzando, la narrativa oficial desde el gobierno regional intentaba minimizar la crisis. El consejero de Medio Ambiente aparecía en declaraciones televisivas asegurando que la situación estaba controlada y que los efectivos trabajaban con todos los medios necesarios. Sin embargo, las propias asociaciones de bomberos forestales lo desmentían en tiempo real. Vehículos parados por averías, mangueras deterioradas, turnos interminables por falta de personal y un número insuficiente de retenes para cubrir todos los frentes. Los vecinos de zonas como El Boalo, San Lorenzo de El Escorial o Guadalix de la Sierra contaban otra historia. Algunos llevaban días respirando humo, durmiendo con las ventanas cerradas y temiendo que el viento cambiara de dirección y empujara el fuego hacia sus viviendas. Otros habían tenido que evacuar de madrugada con lo puesto, dejando atrás animales, cultivos y recuerdos familiares. La sensación general era de abandono y de improvisación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero. Etiquetas como almohadilla Madrid arde, almohadilla Ayuso en Miami y almohadilla bomberos en huelga se convirtieron en tendencia. Las imágenes de las llamas junto a vídeos y fotos de Ayuso en actos distendidos en Florida creaban un contraste brutal que encendía aún más la indignación. Incluso votantes de derechas admitían en foros y comentarios que la ausencia de la presidenta en un momento así era difícil de defender. En paralelo, empezaban a aparecer informaciones que conectaban esta crisis con un posible pelotazo urbanístico en ciernes. Según varias investigaciones periodísticas, áreas que habían sufrido incendios en veranos anteriores estaban en proceso de recalificación urbanística o formaban parte de planes municipales para nuevos desarrollos. Aunque la legislación española prohíbe construir en terrenos quemados durante 30 años, existen excepciones y modificaciones de planeamiento que, con la justificación adecuada, pueden abrir la puerta a proyectos inmobiliarios.
Lo que más inquietaba a los vecinos y ecologistas era que el fuego no solo destruyera ecosistemas valiosos, sino que allanara el camino para especulaciones que beneficiarían a intereses privados. La coincidencia temporal de todo esto con el viaje de Ayuso a Miami alimentaba sospechas y teorías. Para la oposición, era incomprensible que la presidenta no regresara de inmediato para supervisar la emergencia y dar explicaciones sobre las carencias en la prevención y extinción de incendios. El PSOE, Más Madrid y Podemos exigían su vuelta inmediata y la convocatoria urgente de un gabinete de crisis. Pero el silencio de la presidenta, que apenas se limitaba a algún mensaje de apoyo en redes, se interpretaba como un desprecio hacia quienes estaban sufriendo directamente la catástrofe. La huelga de bomberos forestales se convirtió, en este contexto, en un símbolo de resistencia y denuncia. Sus portavoces recordaban que desde hace años vienen alertando sobre la falta de medios y la precariedad de un servicio que es esencial para proteger el medio ambiente y la seguridad de las personas. La Comunidad de Madrid, bajo el gobierno del PP, ha preferido recortar, privatizar y externalizar en lugar de invertir en reforzar el cuerpo. Para los trabajadores, este modelo no solo pone en riesgo la eficacia del dispositivo, sino que multiplica el peligro para quienes tienen que enfrentarse a las llamas. La historia de los incendios en la Comunidad de Madrid no empieza con este verano. Ecologistas, asociaciones vecinales y periodistas de investigación llevan años documentando un patrón inquietante. Zonas afectadas por grandes fuegos acaban, al cabo de unos años, sometidas a recalificaciones o cambios de uso que permiten desarrollos urbanísticos o infraestructuras privadas. Aunque la ley establece la prohibición de edificar durante 30 años en terrenos quemados, existen mecanismos legales y administrativos, modificaciones del plan general, declaración de interés público o incluso cambios en los límites de protección, que, en la práctica, permiten saltarse esa restricción. En municipios como Navalcarnero, Valdemorillo o Villanueva del Pardillo, tras incendios devastadores, se han visto proyectos aprobados que antes eran inviables políticamente. La excusa suele ser la recuperación o puesta en valor de terrenos degradados, pero la consecuencia es siempre la misma. El bosque y el monte desaparecen para dejar paso a urbanizaciones, centros comerciales o infraestructuras privadas. Esto ha creado una desconfianza estructural. Cada incendio de gran magnitud despierta el temor de que, además del daño ecológico y humano, sirva como catalizador para intereses especulativos. El incendio de este verano en Madrid coincidía, además, con un contexto de sequía prolongada y altas temperaturas, factores que hacen mucho más difícil controlar el avance de las llamas. Los bomberos forestales lo habían advertido meses antes. La falta de planes de prevención serios, la insuficiente limpieza de cortafuegos y la ausencia de un refuerzo de plantilla en la época de mayor riesgo eran una bomba de relojería. No era una predicción apocalíptica, sino un cálculo basado en años de experiencia. Mientras tanto, la presidenta Ayuso aparecía en Miami, sonriente junto a su pareja, en fotos que poco tenían que ver con la supuesta agenda institucional. Alberto González Amador, envuelto en su propio escándalo judicial por presuntos delitos fiscales, acompañaba a Ayuso en cenas privadas y actos sociales. La oposición no dudó en señalar que, además de ausentarse en plena emergencia, la presidenta estaba ofreciendo una imagen de frivolidad incompatible con la gravedad de lo que ocurría en su comunidad. La gestión política de la crisis fue, para muchos, un manual de lo que no debe hacerse. En lugar de regresar para tomar el control y dar la cara, Ayuso se mantuvo en su viaje, delegando en consejeros que ofrecían ruedas de prensa con mensajes optimistas que chocaban frontalmente con lo que vivían vecinos y brigadistas sobre el terreno. Esta desconexión entre el discurso oficial y la realidad palpable amplificó la indignación. Los bomberos forestales, en huelga parcial, seguían denunciando que no había suficiente personal para atender todos los focos activos. Estamos apagando un incendio y nos llaman de otro punto a 40 kilómetros porque no hay nadie más disponible, relataba uno de ellos en una entrevista radiofónica. Las horas extra no pagadas, el uso de material obsoleto y la falta de descansos adecuados eran parte del día a día. El riesgo para su salud y su vida era evidente, pero la administración parecía más preocupada por sostener un relato de control que por reforzar el dispositivo. Mientras el humo cubría buena parte del cielo madrileño, crecían las voces que pedían no solo la vuelta inmediata de Ayuso, sino también una investigación sobre el origen de los incendios y las posibles vinculaciones con futuros planes urbanísticos. La coincidencia de focos en zonas con valor inmobiliario y la experiencia de otros municipios alimentaban las sospechas de que este desastre podía convertirse, para algunos, en una oportunidad. La crisis actual en Madrid no se puede entender sin mirar hacia atrás y analizar cómo se ha gestionado históricamente el monte y la prevención de incendios en la región. Desde principios de los años 2000, diferentes gobiernos del Partido Popular han seguido un modelo que, según denuncian ecologistas y sindicatos,
prioriza la externalización de servicios y la reducción de personal fijo. Esto ha llevado a una plantilla de bomberos forestales envejecida, insuficiente y obligada a depender de refuerzos temporales cada verano. En teoría, este modelo ahorra costes. En la práctica, significa que la experiencia acumulada se pierde y que cada año parte del equipo está formado por trabajadores eventuales sin el mismo nivel de formación ni conocimiento del terreno. La Comunidad de Madrid cuenta con más de 400.000 hectáreas forestales, pero el presupuesto destinado a su protección ha ido disminuyendo en términos reales. Un informe de la propia Consejería de Medio Ambiente de hace 5 años ya alertaba de que la inversión en prevención, limpieza de cortafuegos, vigilancia en torres de observación, desbroce de matorral, era insuficiente para cubrir todas las áreas de riesgo. Sin embargo, esas recomendaciones quedaron archivadas y el presupuesto apenas creció en partidas puntuales. Esto ha hecho que muchas zonas acumulen combustible natural, lo que convierte cualquier incendio en potencialmente incontrolable. El verano anterior, un incendio en la zona de Lozoya puso de manifiesto estas carencias. Las llamas tardaron horas en ser contenidas porque el retén más cercano estaba a más de 40 minutos, y al llegar se encontraron con una zona de acceso difícil por la falta de caminos habilitados. Pese a que en aquel momento se prometieron mejoras inmediatas, un año después esas promesas seguían sin cumplirse. En este contexto, la huelga parcial de los bomberos forestales de este año no es un capricho sindical. Es la respuesta a años de promesas incumplidas. Las reivindicaciones incluyen salarios acordes con el riesgo del trabajo, contratos estables, dotación adecuada de equipos y la creación de más retenes fijos para evitar que zonas enteras queden desprotegidas. El sindicato mayoritario ha recordado que Madrid es una de las comunidades con mayor densidad de población y zonas naturales valiosas, y que la prevención de incendios no debería estar a merced de recortes presupuestarios. Mientras todo esto se acumulaba, Ayuso se encontraba en Miami, participando en actos organizados por la Cámara de Comercio de España en Florida y por asociaciones empresariales. En sus intervenciones públicas, la presidenta hablaba de Madrid como la capital de la libertad y de un modelo económico abierto al mundo, pero no dedicaba una sola palabra a la emergencia que ardía en su región. Las fotos y vídeos que se filtraban mostraban también cenas privadas, visitas a zonas turísticas y momentos distendidos con su pareja. La imagen que transmitía era la de una líder desconectada, más interesada en su proyección internacional que en la gestión de una crisis en casa. La ausencia de Ayuso durante la crisis se convirtió en munición política inmediata. Mónica García, líder de Más Madrid, publicó un mensaje contundente en redes sociales. Mientras el monte arde y nuestros bomberos trabajan sin descanso, la presidenta disfruta de su viaje en Miami. Madrid necesita gestión, no marketing. Desde el PSOE madrileño, Juan Lobato exigió su regreso inmediato y la apertura de un comité de crisis con todos los grupos parlamentarios para coordinar medidas de urgencia. Incluso Unidas Podemos, que en ocasiones se ha centrado más en la crítica ideológica que en la territorial, aprovechó para subrayar que la gestión forestal de la comunidad llevaba años en retroceso y que esta situación era consecuencia directa de esas políticas. Pero lo más llamativo no fueron las críticas de la oposición, previsibles y esperables, sino el malestar dentro del propio Partido Popular. Varios cargos municipales, especialmente de zonas afectadas, filtraron a periodistas que consideraban un error estratégico que Ayuso no interrumpiera su viaje. No lo decían públicamente, pero reconocían que la imagen de la presidenta en el extranjero, sonriendo junto a su pareja mientras los vecinos evacuaban sus casas, era muy difícil de defender en medios locales. El equipo de comunicación de Ayuso intentó contrarrestar la polémica publicando comunicados donde se destacaba que la presidenta estaba informada en todo momento y que la gestión operativa correspondía a los técnicos y consejeros competentes. Pero ese argumento no calaba entre la población. La gente esperaba ver a su presidenta en el terreno, mostrando apoyo a las brigadas, coordinando recursos, visitando a los afectados. La política, sobre todo en momentos de crisis, es también una cuestión de presencia simbólica. Y Ayuso había decidido, consciente o no, dejar ese espacio vacío. Mientras tanto, los bomberos forestales continuaban trabajando en condiciones extremas. Varios testimonios recogidos por medios independientes describían jornadas de hasta 16 horas, sin relevos suficientes, con turnos que se prolongaban hasta que las fuerzas físicas lo permitían. El calor, el humo y el estrés físico y mental estaban pasando factura. Uno de los portavoces sindicales afirmó que había retenes en los que el 40% del personal está de baja o exhausto y que si no fuera por la profesionalidad y el compromiso de los compañeros, esto sería aún peor. El contraste entre esa realidad y la agenda en Miami no solo era estéticamente desastroso, era moralmente devastador para el relato de la gestión eficaz que Ayuso intenta proyectar.
El incendio y la huelga forestal se convirtieron en el espejo de una forma de gobernar centrada en la propaganda, los titulares y la confrontación política, pero ausente cuando toca asumir la responsabilidad directa. La expresión pelotazo urbanístico no es nueva en España. Desde la burbuja inmobiliaria de los años 90 y 2000, se ha utilizado para describir operaciones en las que, tras un cambio administrativo o una circunstancia excepcional, terrenos de escaso valor económico se transforman en zonas de altísimo interés comercial o residencial, generando beneficios millonarios para empresas privadas. Los incendios forestales han jugado, lamentablemente, un papel no menor en este fenómeno. En teoría, la Ley de Montes prohíbe recalificar terrenos incendiados durante un periodo de 30 años. Sin embargo, esta prohibición está llena de excepciones y matices. Un terreno puede cambiar de uso si se demuestra que el fuego no fue intencionado o que el nuevo proyecto responde a interés público o necesidad estratégica. En la práctica, esto ha permitido que zonas quemadas se conviertan, al cabo de pocos años, en urbanizaciones, campos de golf o infraestructuras privadas. Madrid no ha sido ajena a este patrón. El caso de la dehesa de Navalcarnero, donde tras un incendio se aprobó una recalificación parcial para construir viviendas y equipamientos, es citado a menudo como ejemplo de cómo los mecanismos legales se pueden doblar. Otro caso fue el de Valdemorillo, donde un fuego de grandes proporciones dejó calcinadas más de 200 hectáreas. Tiempo después, parte de esa zona quedó integrada en un plan urbanístico que llevaba años bloqueado. En el contexto de este verano, con varios focos activos en áreas de alto valor natural, empezaron a circular sospechas. Vecinos y plataformas ecologistas señalaban que algunas zonas afectadas figuraban en proyectos urbanísticos a medio plazo, incluidos en borradores municipales o en conversaciones preliminares entre ayuntamientos y promotores. Aunque por ahora no hay pruebas concluyentes de una relación directa entre los incendios y futuros planes, la coincidencia es suficiente para encender las alarmas en una región con un historial poco ejemplar en la protección de su territorio. La huelga de bomberos forestales también alimenta estas sospechas. No porque los trabajadores tengan relación alguna con los incendios, algo rotundamente falso, sino porque sus reivindicaciones ponen de relieve la debilidad estructural del sistema de prevención y extinción. Un sistema débil es más vulnerable a que los fuegos se propaguen y destruyan zonas enteras, facilitando después los argumentos para su reconversión urbanística. En este marco, la ausencia de Ayuso en Madrid no solo es vista como una negligencia política, sino como una oportunidad perdida para enviar un mensaje claro contra cualquier intento de especulación posterior. Su presencia en la zona, junto a un compromiso público de proteger el suelo quemado de cualquier recalificación, podría haber disipado dudas. En cambio, su silencio y distancia han dejado espacio a que la sospecha crezca. El episodio de Madrid arde y Ayuso en Miami no es un incidente aislado, es un síntoma. En política, hay momentos que funcionan como puntos de inflexión, instantes en los que un líder se define no por lo que dice, sino por lo que hace o por lo que deja de hacer. Para Isabel Díaz Ayuso, este incendio y su ausencia durante el mismo pueden convertirse en uno de esos momentos. La presidenta ha construido su imagen sobre dos pilares: la confrontación con el gobierno central y la proyección de una gestión eficaz y valiente frente a lo que ella describe como el intervencionismo de la izquierda. Sin embargo, la gestión eficaz se mide en la respuesta a las crisis reales, no en titulares o conferencias internacionales. Y la valentía no es viajar a Miami en medio de una catástrofe, sino ponerse las botas, aparecer en las zonas afectadas, escuchar a los vecinos y respaldar a los trabajadores que arriesgan su vida. A medio plazo, este episodio erosiona su capital político en varios frentes. Primero, en el simbólico, la imagen de Ayuso sonriendo al sol de Florida mientras la sierra madrileña ardía queda grabada en la retina, como ocurrió en su día con Mariano Rajoy en una boda mientras Galicia sufría incendios, o con otros dirigentes ausentes en catástrofes. Segundo, en el electoral, si bien sus votantes más fieles quizá no cambien de opinión, los sectores moderados que la han respaldado por pragmatismo pueden empezar a cuestionar su capacidad para liderar en momentos de crisis. La oposición tiene aquí un campo fértil. Más Madrid ya ha convertido el episodio en un emblema de su narrativa sobre una presidenta más centrada en la propaganda que en la gestión. El PSOE puede capitalizarlo vinculando la emergencia a la precariedad de los servicios públicos, la falta de inversión y las consecuencias de años de políticas de recorte. Incluso Vox, aunque aliado ocasional, podría usarlo para erosionar su figura si el contexto electoral lo hace conveniente, presentándose como una fuerza más presente en el territorio. El frente sindical y laboral también se fortalece. La huelga de bomberos forestales, que en otras circunstancias podría haber pasado más desapercibida, se ha convertido en un foco mediático. Las reivindicaciones de mejoras salariales,
estabilidad laboral y refuerzo de medios ahora se escuchan con más atención, porque el desastre de este verano ha mostrado lo que ocurre cuando esas demandas se ignoran. El factor del pelotazo urbanístico añade otra capa de desgaste. Aunque no haya pruebas definitivas, la mera sospecha de que zonas quemadas puedan acabar recalificadas genera desconfianza. Y en política, la desconfianza es una mancha que cuesta borrar. Si en los próximos meses surgen movimientos urbanísticos en las áreas afectadas, la conexión con este episodio será inevitable, y la narrativa de negligencia podría convertirse en acusación de complicidad. En última instancia, el caso refleja un problema estructural, la desconexión entre la élite política y la realidad de la ciudadanía. Cuando los dirigentes se alejan físicamente de los problemas, también se alejan simbólicamente. La política deja de percibirse como un servicio y se ve como un escenario donde unos pocos juegan sus partidas mientras la gente común lidia con las consecuencias. Ayuso podrá volver de Miami, dar explicaciones y culpar a la oposición de politizar la tragedia, pero el daño ya está hecho. Las imágenes de las llamas, el humo sobre Madrid, los bomberos exhaustos y los vecinos con cubos de agua se superpondrán siempre con las fotos de la presidenta paseando por calles soleadas y asistiendo a cócteles junto a su pareja. Esa asociación visual y emocional es difícil de borrar, porque en la política contemporánea la percepción lo es casi todo. Y así, mientras el monte madrileño tardará décadas en recuperarse, la memoria política de este episodio puede convertirse en uno de esos incendios que no se apagan con agua. Un incendio que, para la presidenta, puede ser más devastador que el de la Sierra Oeste, el incendio de su reputación como gestora eficaz y líder cercana. Y ese, al contrario que los de verano, no se extingue con helicópteros ni retenes, sino con actos concretos que, en este caso, llegaron demasiado tarde, o no llegaron en absoluto. Salud y lucha.